Vamos a los la números, movilidad. Los números son los siguientes. ¿Cómo lo vemos? Hagamos una cosa muy sencilla. Tomemos 10.000 pesos de promedio de jubilación que más o menos anda. La mínima está en 7.246, el promedio 10.000. De acuerdo a la actual fórmula, en marzo los jubilados deberían cobrar un aumento no menor al 12%. ¿Por qué digo no menor? Porque todavía no está el cálculo del segundo semestre completo. Los cálculos provisorios hasta octubre daban 12. A noviembre, les adelanto, esto es una primicia, adelante le está dando 13,2. Como somos generosos, vamos a hacer el cálculo con 12. Pero seguramente va a ser mucho mayor todavía con la actual fórmula, porque como toma en cuenta salarios y recaudación, y la recaudación estuvo mejorando, cuando tengamos el dato de recaudación de noviembre, ya vamos a poder ajustar mejor la fórmula actual y por eso en lugar de 12 seguramente va a dar 13,2 o algo por el estilo. Muy bien. Pero supongamos 12%, o sea que si yo gano 10.000 pesos ahora, en marzo debería tener un aumento de 1.200 pesos. Ah, 1.200, claro. La diferencia son 600 por 3 meses. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Con la fórmula que se votó el Senado, dice que se le va a dar 70% de inflación y 30% de salario del tercer trimestre del 2017. Como esos datos ya están, eso da 5,7. O sea que en lugar de 11.200 o 1.200 de incremento, le van a dar 570. O sea, 630 pesos menos en promedio. Claro. ¿Cuál es el tema? Si yo le saco 630 pesos en promedio a cada jubilado y después le saco una cantidad que habría que hacer el cálculo a los que cobran salario familiar, a las pensiones, a la UH, a los 17.400.000 personas que están alcanzadas por la movilidad, hago el cálculo, lo anualizo y después vamos a ver cómo se anualiza, da esos 100.000 millones de pesos o 120.000, de acuerdo a cómo uno haga efectivamente la letra o el número más chico, etc. Ahora, ¿cuál es el tema que hay? Entonces, de acuerdo a la nueva ley, si se aprueba, eso es a marzo. En junio, como va a ser aumento trimestral, van a recibir el 70% de inflación y el 30% de aumento salarial. Y ahí puede haber una nivelación. Pero ¿qué sucede? En septiembre, con la fórmula actual, los jubilados deberían cobrar todo el primer semestre. Y van a cobrar un trimestre, con lo cual le vuelven a rebanar. Ah, entonces queda desfasado. Queda permanentemente desfasado. Queda permanentemente desfasado la actualización. Es una actualización desactualizada, digamos. Digamos la contradicción que hay. Ahora, hay otro problema más importante. Si me dan ahora el 12 o el 13%, yo voy a tener un nivel, supongamos acá. Si en lugar de darme el 12, me dan el 5,7, yo voy a descender un escalón. Y entonces, a partir de acá, todos los aumentos trimestrales parten de una base más baja. Está calculado mal para adelante. Hacia adelante se mantiene el desfasaje. ¿Por qué motivo? Porque yo hoy tengo 100 y como me van a sacar 6,3, voy a partir de 94, bueno, lo que dé exactamente el número. Entonces voy a tener un desfase muy grande. El que está acá con la vieja fórmula tiene primero más inicialmente, después se corrige y vuelve a ampliarse la brecha. Y el otro que arranca de 94, para hacerlo redondo, 6 puntos menos, o 93, 7 puntos menos, siempre va a estar hacia abajo. Nunca va a estar mejorando. Ismael, esto que estás explicando muy claramente es por qué vos planteás que es inconstitucional. Si el gobierno utiliza la fórmula que ayer votó el Senado, pero empalma distinto, es decir, ahora en marzo paga el 12/13 que corresponde y arranca después en junio con la nueva fórmula, ¿este problema estaría salvado o seguiría estando esta rueda? No, quedaría salvado. ¿Por qué motivo? Primero no sería en junio, sino que le tendrían que dar en marzo el segundo semestre entero, de 12, 13, 14, el número que dé definitivamente, y después, a partir del trimestre siguiente, le dan enero, febrero y marzo
de acuerdo a la fórmula esta que se quiere cambiar. Por eso te digo, si el gobierno cambia esto, que es la manera de cuándo aplica y con qué fórmula aplica ahora en marzo, se soluciona la discusión y sale rápido. Mariana, además de los números, hay algo que sabe explicar muy bien Ismael, también Mirta y también Eugenio Semino, que hay un drenaje de la inflación, aquella inflación que no es la promedio, que tiene que ver con la puntada directamente a lo que aumentaron los medicamentos que toman los jubilados, muchos cubiertos por el PAMI y otros tantos que no. Por ejemplo, hablé con Enrique Pinti, que tiene diabetes y su tipo de diabetes, la insulina común no le sirve y cuesta una fortuna por mes, y esos remedios aumentaron un 170%. Los alimentos bajos en calcio aumentaron otro tanto. Pero si por lo menos hubiera beneficios para los jubilados en otros términos, que ellos también pudieran tener una capacidad de ahorro en las cosas que son básicas para ellos, pero tampoco existe eso en el proyecto, ¿no? No, pero lo que él señala es muy importante, porque acá se está tomando la inflación promedio. Claro. Entonces, en la inflación promedio está la inflación de una persona desocupada, de alguien de bajos recursos y de una persona solvente o un rico. Y yo tomo el promedio. Ahora, si yo segmento por estratos sociales ese dato de inflación... Claro, y por tipo de consumo. Me va a dar algo distinto, o por edad, porque evidentemente hoy el peso que tienen los medicamentos en un jubilado no es lo mismo que en un chico de 20 años. Absolutamente. Segundo, el jubilado quizá necesita una asistencia personal. Eso hay que pagarlo, necesita un acompañante. Tiene otro, cuando se analiza la inflación de los adultos mayores, surge claramente... Ismael, lo más chico, una sal común cuesta 5 pesos. La mayoría de los jubilados tienen algún problema de hipertensión y esa sal sin sodio cuesta 110 pesos y 85 en el chino más barato del barrio. Bueno, por eso la Defensoría de la Tercera Edad, que acá está Eugenio Semino, que le da 17.000 pesos para una canasta con cierta dignidad para la persona. Muy elemental. Que es elemental. Ahora, la distancia que hay con el haber mínimo, que cobra el 65% de los jubilados, es enorme. Pero aquí si encima... ¿Sabes qué? Yo te escuchaba antes de que salga la media sanción y no lo podía creer, porque yo digo, a ver, vos mismo decías, esto es algo que alguien craneó y sabés la repercusión que va a tener en la sociedad, más tratándose de un universo tan sensible como es el de la tercera edad. Está claro que esto es un delirio. Digo, ¿quién es el creador de semejante? Te digo, me dejás decir algo breve. El tema es, esto se arregló en la reunión del presidente Macri con los gobernadores. Ahí dijeron, esto para mí, esto para vos, esto para mí, esto para vos, el impuesto a las ganancias va de esta manera, el impuesto al cheque de esta manera, ingresos brutos se baja, pero aumentamos el impuesto inmobiliario y rural. O sea, toda la clase política. Importante. Y al final alguien dijo, che, ¿quién paga? ¿Quién paga? Sí. ¿Quién paga esta cena que nos estamos mandando aquí? ¿Quién chilla menos? ¿Cómo? ¿Quién chilla menos? Entonces agarraron y dijeron, alguien dijo, che, si cambiamos la fórmula, que aclaro, viene recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional de 1 año y medio atrás que dijo, cambien la fórmula porque eso va a implicar un ahorro fiscal muy grande. Ahora, las consecuencias son estas. Yo hoy di un ejemplo muy sencillo. Hay que hacer un ajuste. Si yo tengo que hacer en mi familia un ajuste, no voy y digo, le saco la leche a mis hijos. Ni al bebé ni al abuelo. Etcétera. Le digo a mi mujer, mirá, no nos vamos de vacaciones. No te compras ropa. No salimos a comer en un restaurante. Vestimenta, bueno. No, es apostar a que los hijos te devuelvan todo lo que les diste como padre. Sí, y realmente no encuentro otra fórmula. Eso, pero lo que pasa es que eso es una estructura de pensamiento precámbrico. Y sí. Realmente que aparece permanentemente. Y esto que señalaba muy claramente Ismael, en los organismos multilaterales de crédito ya a principios de los 90, se decía que había que sacar el recurso del vértice de la pirámide y aplicarla para que la pirámide demográfica, refiero, sea competitiva a la base. Lo que comprobamos es que se sacó del vértice, que eran los que nos íbamos a morir antes, nunca se aplicó abajo, la plata se fue para afuera. Y hoy seguimos, y sigue a través del tiempo, instalado este concepto, y se hace mecánicamente, es decir, no hay ningún pudor, y los niveles de asistencia no se tienen en cuenta. Mencionaba medicamentos. Los medicamentos para patologías crónicas, que son los que usamos los que tenemos esa
juventud tan acumulada. Entre el año 2015 y 2016 aumentaron el 170% que se señalaba acá. Y la inflación fue el 70%. Pero ¿qué pasa? A su vez, la industria del medicamento en Argentina, que está cartelizada desde el año 97 a partir de que las tres grandes cámaras generaron el concepto abstracto de industria del medicamento en un contrato que se celebró con PAMI y que sigue vigente al día de la fecha después que cambiaron cantidad de administraciones en el país, financia regularmente las campañas electorales al sistema político, por lo cual a menos calidad de vida en alimentos, en hábitat, más medicamentos. Y esta es una lógica que se va repitiendo. De consumo. Es una lógica de consumo, digo, el medicamento no como forma de cura, sino la lógica comercial de mayor venta. Estoy tratando de explicar lo que va a aburrir a todo el mundo, que es la génesis de este problema, y que termina en esta consideración por parte del sistema político, que pasó reiteradamente, decir, bueno, sacamos la plata, manoteamos de acá, lo digo brutalmente. ¿Se puede resolver esto? Obviamente que se puede, porque hay países que lo resolvieron. Ahora, hay que reconocer cuál es el núcleo del problema, las hipótesis para resolverlo y generar los consensos necesarios. Me parece que esta negación, inclusive fíjense la contradicción que el propio gobierno se genera sobre sus medidas. La ley de reparación histórica es para evitar la litigiosidad, decían. Claro. ¿Qué hace? A un año fomenta la litigiosidad. La ley de reparación histórica dice en su articulado que se va a hacer una reforma estructural precisamente para evitar estos vicios que estamos mencionando y demás, y que a los efectos se iba a crear un consejo de expertos para, con un cometido de 3 años, llevar un anteproyecto. Nunca pasó. El presidente de la Nación hace 15 días ratificó el concepto de realizar una reforma estructural y resulta que en lugar de la reforma estructural un día discutimos la edad jubilatoria, otro día las jubilaciones de privilegio, otro día el 82% trucho sobre las mínimas, otro día la movilidad, que es lo que les interesa en términos de la recaudación, es decir, una cantidad de maquillajes, por lo cual es imposible llegar a discutir la reforma estructural porque están armando un Frankenstein que después no se le puede poner el cerebro.